Buenos días a todas las personas presentes. El día de hoy tenemos a la máster Adriana Jiménez. Ella es profesora de la Escuela de Lenguas de la Universidad de Costa Rica y especialista en ecofeminismo vegano queer. Nos va a estar acompañando hoy con la conferencia Feminismos Interseccionales, una introducción al ecofeminismo vegano queer. Los dejo con ella. Nada más, para compartir tengo que pasarle el host, es que es por el tipo de cuenta, entonces se lo voy a pasar. Gracias. Se lo paso. Listo, muchas gracias. Ok, yo creo que ya. O sea, ¿sí ven? Sí. Ok, esta presentación es como, obviamente en inglés, pero no voy a hablar en inglés. Es para guiarme porque honestamente no encontré la que tenía en español. Bueno, buenos días, qué bien que tengan este tipo de iniciativas para conmemorar esta fecha tan importante, particularmente en el contexto presente, ¿verdad? Este, global y nacional, político, sobre todo, ¿verdad? Y social, me parece que este tipo de espacios de reflexión son muy importantes. Sí. Bueno, lo que quería compartir hoy es como más que todo lo que yo hago, mi trabajo, digamos, mi línea de investigación, este, en, en, en momentos en que se habla mucho como de feminismo en singular, es importante recordar que no todos los feminismos son iguales, ni tienen como las mismas, de las mismas metas, ¿verdad? O la misma, el feminismo en general tiene una parte teórica y una parte práctica. La parte política de activismo es súper importante, pero también lo es la parte teórica. Entonces, hay que tomar en cuenta que hay distintas vertientes del feminismo que en un principio se planteaba como la lucha por la igualdad y la lucha por los derechos de las mujeres. El feminismo, digamos, original, clásico, por así decirlo. Y a partir de ahí, pues empiezan muchos cambios porque el feminismo no, precisamente por su naturaleza, por decirlo de una manera, no se contienen en un solo lugar, o sea, en una presencia monolítica, sino que se construye, ¿verdad? Evoluciona, y es parte de lo que es en realidad. Entonces, si en un principio el feminismo se plantea como la lucha por la igualdad de las mujeres, mujeres en general, se utilizaba como un término genérico, ¿verdad? Mujeres. Y en realidad hay muchos tipos de mujeres. Ese feminismo clásico, estándar, monolítico, no es un feminismo que considere las diferentes categorías a las cuales pueden pertenecer distintas mujeres. Entonces, digamos, los feminismos interseccionales lo que toman en cuenta es como la intersección de distintas posiciones de identidad. Desde distintas estas posiciones de identidad se requieren cosas diferentes de los feminismos. Entonces, por ejemplo, un feminismo que no es interseccional va a decir, bueno, las mujeres tienen que participar activamente de la política sin tomar en cuenta otras identidades o otros lugares, por ejemplo, la clase social, la raza, ¿verdad? La identidad de género como tal, la orientación sexual. Entonces, es muy difícil como hablar de mujeres así genéricamente, y cuando se ha hablado de mujeres genéricamente, se hace referencia a mujeres blancas, ¿verdad? Blancas del primer mundo,
media clase o clase alta, ¿verdad? Como era, por ejemplo, las mujeres que conformaban, por ejemplo, la lucha para obtener el voto femenino, ¿verdad? Que ahí se evidencia mucho como las situaciones que hubo por priorizar las necesidades de las mujeres blancas por encima de las mujeres negras, etcétera. En fin, también se da mucha negociación con los grupos de poder hegemónicos respecto a en qué ceder, en qué derechos ceder, en qué derechos no ceder. A veces se negocian con los derechos de, digamos, de otros tipos de mujeres, por decirlo de alguna manera. Entonces, digamos, el feminismo que yo practico, que vivo, ¿verdad? Porque el feminismo tiene un aspecto vivencial súper relevante, es el ecofeminismo. Y me gusta especificarlo inclusive más, ¿verdad? O sea, un ecofeminismo que es activamente vegano y queer, ¿verdad? Porque este tipo de feminismo resalta, digamos, las posiciones identitarias en las cuales yo habito, o no habito porque suena como permanente, sino, digamos, por las cuales, digamos, transito en mi experiencia personal y mi experiencia académica. ¿Verdad? Entonces, el ecofeminismo como tal, ¿verdad? Es importante como empezar con una definición. Ya les dije que esta presentación es una guía para mí. Yo trabajo más en inglés que en español, pero si no tengo como una guía, o sea, necesito estar como un poco centrada en algo, ¿ok? Entonces, digamos, Greta Garbo, que es una de las ecofeministas más importantes, ella empieza diciendo algo con lo cual me gusta empezar, porque cuando se trata de la academia y de investigaciones académicas y de la escritura de teoría académica, siempre se hace un énfasis en cómo ser lo más objetivas posible, ¿verdad? Se le dicen, tiene que ser objetiva, no puede ser subjetiva, tiene que sacarse a sí misma de la investigación, ¿verdad? Entonces, muchas veces en español, por ejemplo, se habla mucho en voz pasiva, en la pasiva con C, ¿verdad? Y se hace como deletion, ¿verdad? Es como eliminar a la persona, o sea, como si el ensayo se escribiera solo, como si la clase se planeara por sí misma, como si el libro se escribiera solo y no fuera una persona la que está, o sea, escribiendo o creando esa teoría, ¿verdad? Entonces, el ecofeminismo de Garbo, ¿verdad? Empieza diciendo que es importantísimo recordar que es una persona la que está escribiendo el texto y esa persona está escribiendo desde un lugar muy específico. Y eso es importante recordarlo. O sea, eso es importante recordarlo porque me parece que la educación formal trata de quitar a la persona que está creando como si eso se pudiera quitar. O sea, como si la persona autora no existiera o no viniera de algún lugar. No es lo mismo escribir teoría feminista en un país del norte global que en un país del sur global. Eso es clarísimo. Es más claro para nosotras que habitamos aquí, ¿verdad? Abajo, en el orden jerárquico social existente en este momento. Pero para ellas y ellos a veces no es tan fácil. Entonces, digamos, ponerse una dentro de lo que escribe, dentro de lo que crea, es súper importante porque me hace enfrentarme a mi posición respecto al privilegio en general. Entonces, digamos, si yo estoy escribiendo de ecofeminismo vegano queer, tengo que entender, o sea, desde qué posición lo estoy haciendo. Entonces, muchas ecofeministas o muchas feministas, ni siquiera ecofeministas, escriben desde su punto de vista, pero sin reflexionar al respecto, ¿verdad? Entonces yo creo que invisibilizar a la persona que está creando la teoría lo que hace es
cerrar una discusión que es súper necesaria respecto a la tenencia o la no tenencia de ciertos privilegios. Entonces, por ejemplo, no sé, el año pasado yo hice un review del área de la ecocrítica, ¿verdad? Y la ecocrítica tiene muchos puntos de conexión con el ecofeminismo. Sin embargo, la ecocrítica, la mayoría de personas que escriben respecto a la ecocrítica son hombres blancos del norte global. Entonces, ya solo ahí hay un sesgo, ¿verdad? Que yo no lo podía creer que yo era la primera que señalaba eso, ¿verdad? O sea, ecocrítica, digamos, ecocrítica, ¿de quién? O sea, ¿quién la está escribiendo, verdad? Y estos hombres hablando de cosas y de fenómenos que no conocen, ¿verdad? En el sur global, que no les atraviesan el cuerpo, que no tienen el más mínimo conocimiento, y ellos hablan por todos, ¿verdad? Asumen, o sea, se hacen dueños de la teoría. Inclusive, muchas de las ideas de la ecocrítica son ideas que ya las ecofeministas habían planteado desde 1975 y ni siquiera tienen la decencia de citarlas, ajá, ni siquiera de mencionarlas. Entonces, ese tipo de apropiación también teórica es bastante común y yo siento que este punto es como súper relevante, ¿verdad? O sea, como quién soy yo y desde qué lugar estoy hablando, ¿verdad? Entonces, muchas veces gente escribe acerca del ecofeminismo y dice, bueno, hay que ser inclusiva, hay que hablar de la población LGBTQ+, etcétera, por ejemplo. Y eso está bien, porque está bien ser una persona aliada de la comunidad. Pero hay que tener claro que es muy diferente ser aliada, ¿verdad? Que pertenecer a esa comunidad. Muy diferente. Entonces, o sea, hay como que hay como que, o sea, tomar responsabilidad de dónde estoy yo ubicada, ¿verdad? En cuanto a mis privilegios. Y esto puede sonar como muy sencillo, pero me parece que es algo súper sencillo que no se toma en cuenta en muchas discusiones eh, feministas. Mi especialidad no es el feminismo latinoamericano, entonces no hablo mucho de eso porque no es mi área de especialidad. Yo soy más como de los feminismos anglosajones y británicos, digamos, por mi carrera, mi área de especialidad. Pero sí siento que muchas veces ese afán de como escribir como clásicamente, que es como dejando de lado la posición de las autoras desde sus privilegios y sus desventajas, ¿verdad? Porque no es solo que una tiene solo privilegios o desventajas, dependiendo de las diferentes ubicaciones sociales y geopolíticas, obviamente va a tener más o menos privilegios, más o menos desventajas. Entonces, este es un buen lugar para empezar. Sí, el ecofeminismo depende de quién lo define, puede ser una definición altamente compleja o muy simple. Yo aquí puse dos ejemplos, ¿verdad? De una definición compleja, que sería como esta, de Sale, ¿verdad? El ecofeminismo toca o puede tocar, ajá, y estoy hablando del ecofeminismo como uno de los feminismos interseccionales posibles, ¿verdad? Entonces, el ecofeminismo en general puede tocar todas estas áreas y no son todas las que podría, ¿verdad? Estas son solo algunas. Entonces, digamos, violencia doméstica, tecnologías reproductivas, capital neoliberal, militarismo, extractivismo, islamofobia, las armas nucleares, tóxicos industriales, la apropiación de tierras y del agua, también la cuestión del agua como derecho humano, el cambio climático, por supuesto, el mito
de progreso y de desarrollo, ¿verdad? Que Costa Rica se escucha muchísimo ese concepto como de desarrollo, ¿verdad? Entonces, digamos, en las playas o en los parques nacionales que ahorita, digamos, peligran, ¿verdad? Yo diría que van a peligrar más, de acuerdo como que esta Asamblea Legislativa nefasta, sin duda alguna, más o menos nefasta, pero los parques nacionales están viendo a ver cómo modifican la ley para meterse ahí y desarrollar. Ajá. Ese tal desarrollo no es integral, no es ecológico, no es ni siquiera como, o sea, Costa Rica a veces se me explota la cabeza, o sea, de lo poco que se entiende, que digamos que más bien hay que preservar más, ¿verdad? Viendo el contexto global. Pero aquí lo que prevalece es como la cultura cortoplacista, ¿verdad? De la plata ya, ¿verdad? Sin pensar en el futuro. Pero los parques nacionales se crearon con ese pensamiento idealista de visión de futuro, yo creo, y eso es importante defenderlo, sea como sea que quede la Asamblea Legislativa. Bueno, ese tal desarrollo, por ejemplo, el desarrollo o el progreso que es evidente en una provincia como Guanacaste. O sea, el tal progreso, ¿verdad? Que lo que hizo fue como de vender todas las tierras a manos extranjeras y coger toda el agua para los hoteles y la ganadería y ya. Es progreso para quién, es desarrollo para quién, y el tal desarrollo sostenible, pues habría que verlo, ¿verdad? Pero ese es uno de los temas que toca el ecofeminismo o que puede llegar a tocar, ¿verdad? A mí me gusta más esta definición porque es más corta, la definición de Adams y Gruen, que son dos ecofeministas súper importantes. La definición de ellos me gusta más, la prefiero porque es como, no solo porque es más simple, sino porque me parece que enfatiza lo que hay que enfatizar, ¿verdad? Entonces, no entiendo por qué esta chuncha se movió de lugar. Ok, ecofeminismo, el ecofeminismo, voy a tratar de traducir, que no es mi área de especialidad. El ecofeminismo estudia las diversas maneras en que el sexismo, la heteronormatividad, el racismo, el colonialismo y el capacitismo se informan del y a su vez apoyan el especismo. Y cómo analizar estas maneras, las maneras en que estas fuerzas interactúan, puede llegar a construir prácticas más justas y menos violentas. Entonces, digamos, aquí me voy a detener porque, bueno, porque esta es una charla corta e introductoria, pero porque es como la idea principal que quisiera transmitir hoy, ¿verdad? Y es que el ecofeminismo, como lo definen ellas, ¿verdad? Habla de cómo o sea, como todas las formas de opresión, ¿verdad? Todas las formas de opresión en realidad son iguales y no hay un tipo de opresión que sea más importante que la otra, porque todas estas formas de opresión alimentan el mismo sistema capitalista patriarcal. Ya, ese es el micro resumen. En pocas palabras, lo que señala el ecofeminismo. Y es cierto, entonces, esto explicaría por qué, bueno, ahí se mencionan unas formas de opresión y de discriminación, ¿verdad? No todas, no es una lista exhaustiva, pero digamos, el racismo, el sexismo, la homofobia, el capacitismo, todas esas formas de opresión mantienen una relación súper cercana con el especismo, ¿verdad? Una relación donde se afectan ambas direcciones. El especismo hacia esas formas de opresión y esas formas de opresión hacia el especismo, ¿verdad?
El especismo es la creencia de que una especie es superior a otra. Básicamente, esa es la definición de especismo. Entonces, ¿eso qué significa? O sea, en la interpretación, digamos, vegana, sería así como que la raza humana, la especie humana es superior a las otras especies animales. Entonces, en todos los discursos habidos y por haber del conocimiento humano, se obvia el hecho científico de que los humanos son animales. Ese es un concepto que es como básico, pero es como difícil de entender en el sentido que es muy simple, pero las repercusiones no son tan simples, ¿verdad? Entonces, humanos, animales, ¿verdad? Por eso en todo lo que yo escribo, yo hago énfasis en animales y animales humanos y animales no humanos, porque todos somos animales, todas somos animales. Y solo eso, bueno, da sí es como la punta del iceberg de lo que, o sea, lo que es el especismo y la manera en cómo se ve como manifestada en todo ámbito de conocimiento y de actividad humana, ¿verdad? Por ejemplo, la ganadería, la industria de estas farm factories, ¿verdad? Las farm factories, es que ojo, ¿verdad? Una granja, ¿verdad? Que ya supone una superioridad humana, explotación de los cuerpos de otros animales no humanos, combinado con la industria, ¿verdad? Entonces lo que es como optimizar, profit, ¿verdad? O sea, optimizar las ganancias, ¿verdad? Sí, una granja donde ya se explotaban los cuerpos, digamos, no humanos, y hacerlo como más eficiente, es como terrorífico. Y si separan, esto no lo estoy diciendo yo, o sea, hay miles, hasta en Netflix hay miles de documentales al respecto que evidencian lo terrorífico de la industria de la ganadería, también de la explotación de los mares en cuanto a la pesca industrial, todo lo que está asociado, ¿verdad?, a una explotación ya existente, asociada a lo industrial, solo puede ser peor, digamos. Entonces, un ecofeminismo vegano queer highlightea, o sea, como que enfatiza, ¿verdad?, las maneras en que estas conexiones o estas interconexiones entre opresiones funcionan y de ahí que sea un tipo de feminismo interseccional, ¿verdad? Yo considero que la razón por la cual el feminismo no ha, es decir, triunfado de ninguna manera uniforme, ¿verdad? A nivel global, o ni siquiera, hay como pequeñas victorias, ¿verdad? Pero son como cosas aisladas, no ha sido una cosa como generalizada. Y es porque realmente como que el approach, o sea, el sistema como de atacar una opresión a la vez, 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 entonces no modifica el sistema en su totalidad. ¿Me explico? Entonces decimos, bueno, vamos a obtener el voto. Está bien que sea primero para las mujeres blancas, después resolvemos lo de las negras. Bueno, pasemos al matrimonio gay y después resolvemos lo de las personas trans. Ajá. Bueno, pasemos lo de la pesca de arrastre y después resolvemos lo de experimentación animal. Entonces, ese approach, ¿verdad? De después vemos qué hacemos, a mí me parece que es la razón por la cual el sistema ha logrado como asimilar todos estos cambios y realmente seguir tal cual. Entonces, yo creo que no hay una forma de opresión que sea más importante que la otra porque todas se informan unas a las otras. El objetivo o la meta del ecofeminismo en sí sería como esto que dice Nancy Grimm. Ojo que ellos no dicen
derrotar el capitalismo patriarcal o cambiar el mundo, no, ni siquiera son tan optimistas, ¿verdad? Porque la realidad del cambio climático y los daños que ya están, o sea, sería como un poco como ingenuo, como pensar que se pueden revertir, o que hay siquiera voluntad política o ciudadana para hacerlo, inclusive después de una tragedia como el COVID, en donde esto resultó como súper evidente, ¿verdad? Tanto en sus orígenes como en el manejo de la pandemia a nivel global en general. Lo que ellas plantean y lo que es lo que yo continúo planteando es que este análisis interseccional de las distintas formas de opresión, ¿verdad? Y un commitment, un compromiso real por un ecofeminismo vegano y queer que highlighte, que enfatice las minorías más minorías, ¿verdad? Lo que puede llegar a lograr es como realmente eso, producir prácticas, ¿verdad? De existencia humana que sean menos violentas y un poco más justas. Y yo creo que plantear la meta del ecofeminismo en estos términos es algo muy positivo porque no sé, o sea, siento como que hace una gran diferencia a nivel de pensamiento y de acción. Entonces, y yo constantemente lo discuto y lo hablo con mis estudiantes, ¿verdad? Yo no le estoy diciendo a nadie que se haga vegano ya, o sea, pero sí le digo a todas las personas que se pregunten a sí mismas de qué maneras específicas en su vida pueden lograr prácticas menos violentas y más justas. Entonces no son cosas que están como pegadas del techo, son cosas que se pueden lograr y que yo siento que si se practican a nivel micro, a nivel personal, a nivel del día a día, pueden llegar a tener un impacto fuerte en las cosas más macro, ¿ya? Entonces, por ejemplo, ¿qué es una práctica que yo puedo, o sea, aplicar sin morirme? Porque a veces yo creo que la gente es perezosa y la gente dice, no, yo no puedo ser vegano, no, yo vivo con mis papás, no, yo no tengo plata. Eso es una actitud bastante perezosa porque siempre hay cosas que se pueden hacer, siempre hay acciones que se pueden tomar y que por más pequeñas que sean, van a ir teniendo un impacto, no solo en mi vida, sino en la vida de las personas a mi alrededor. Y eventualmente eso va a tener mucho más impacto que yo, no sé, tirarme a la calle y decir, ay, voy a salvar el mundo como si fuera Supergirl o algo así. O sea, eso no. O sea, realmente lo que yo aboco es como esas pequeñas decisiones en mi vida que yo puedo tomar, que yo tengo agencia sobre mi propio ser, mi propia persona, mi propia vida. Eso es un poco como ilusión, ¿verdad? O sea, lo que controlamos es muy poco, pero, o sea, ¿qué controlo y qué decido? Y yo sí tomo una decisión, ¿me entiendes? O sea, yo tomo una decisión que eventualmente se hace una práctica que es básicamente un hábito, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, yo recuerdo, no sé, cosas que son como que para mí ya yo llegué a un punto de práctica que realmente me desconciertan un poco, ¿verdad? Entonces es como invitar a alguien a dar una charla de ecofeminismo, ¿verdad? Cuando eran presenciales y nos ponen a todas ahí en la mesa esa larga y nos ponen una botella de agua, una botella de plástico de agua. Y yo digo, ¿qué estamos haciendo? ¿Verdad? O sea, ¿qué está sucediendo? O sea, ¿cómo va a ser posible que, o sea, me pongan una botella plástica con agua, o sea, en una charla de ecofeminismo? ¿Me entiendes? O sea, las cosas más básicas hay que ser consecuente o, en su defecto, lo más consecuente posible. No siempre se va a poder tener una así total, ay, soy la máster zen en ecuanimidad y coherencia política. No, pero, o sea, no me dé una botella plástica. O sea, es como una aberración, digamos, o sea, para una persona así ecofeminista. Este, es una práctica llevar su propia botella de agua, ¿me entiende? O sea, puede
coger agua del tubo. Costa Rica, el agua es bastante, o sea, mucho más potable que en miles de otros lugares del mundo. Qué sé yo, etcétera. O sea, no ir al supermercado a comprar vegetales, ir a la feria del agricultor, la agricultora y realmente, o sea, comprar sin intermediarios. Eso es posible. O sea, son cosas que son posibles, que son factibles. Yo puedo escoger comer animales muertos 3 veces al día o no. O sea, es posible disminuir, o sea, la huella que tenemos en el planeta. O sea, el tema de las bolsas plásticas y del plástico en general. O sea, hay muchas prácticas que podemos tener, hay muchas prácticas que podemos proponer, por ejemplo, en las universidades públicas, quienes supuestamente tienen un compromiso con el medio ambiente. Me gustaría que fuera un compromiso más ecofeminista, ¿verdad? Que integrara, como he estado hablando desde el principio, las distintas formas de opresión que existen. Y eso es posible, y no es tan imposible como la gente cree. No sé, siempre he pensado en los comedores estudiantiles, de ahí no debería haber nada plástico, punto, no hay. Y cada persona lleva su tupper, su contenedor y ahí come y ya. Y eso se debería hacer una práctica, que sea ya un hábito hasta el punto que sea inconcebible, ¿verdad? Utilizar plásticos de un uso. Son cosas así de sencillas, ¿verdad? Con respecto a la parte queer del ecofeminismo, ¿verdad? Entender que si bien es cierto, todas las personas somos iguales, los grupos de minorías sexuales sí están en condiciones súper desventajosas, mucho más desventajosas, volviendo otra vez a lo que estaba hablando al principio acerca de privilegios y eso. Y realmente tomar eso en cuenta, ¿verdad? O sea, realmente si yo soy una persona cisgénero, de tener la decencia, ¿verdad? A la hora de hablar o de dirigirme a una persona trans, de tener el mínimo de decencia y preguntarle, bueno, ¿cómo se identifica? ¿Qué pronombres quiere que yo utilice cuando estoy en conversación con esa persona? También si soy una persona que puede caminar, que puede ver, que puede escuchar, entender que no todas las personas lo hacen y tratar de eliminar el capacitismo, ¿verdad? El tema del lenguaje inclusivo, ¿verdad? Estamos viendo recientemente que es más y más posible hablar en términos de inclusión y en términos lingüísticamente democráticos de género y que nadie se ha muerto. Ni los filólogos más amantes se mueren de la chicha, pero digamos, o sea, son cosas que realmente parecían imposibles hace 10, 15 años. Y el hecho de que sean posibles ahora no implica que los tengamos que dar por sentados, porque creo que por lo menos aquí se avecinan como tiempos de mucha regresión en términos de derechos humanos, etcétera. Entonces es importante saber que esos derechos adquiridos están ahí, pero están así como en alitas de cucaracha. Hay que estar siempre vigilantes a que se mantengan, ¿verdad? A siempre, y que mis prácticas personales reflejen un compromiso por entender mi propia posición en el mundo, ¿verdad? Mis privilegios y desventajas y las maneras activas en las que yo estoy siendo. No es suficiente no ser racista, sino ser antirracista. No es suficiente decir, ay, yo no soy homofóbica. No, es que activamente tenés que ser pro LGBTQ+. ¿Me entendés? O sea, ¿cuáles son las acciones que yo tomo en el día a día, en mis prácticas y hábitos que construyen estas prácticas menos violentas y un poco más cerca como de la justicia? En ese sentido, esa es como más o menos la idea central de la introducción de hoy, como para tener más claro el tema de los feminismos interseccionales. No sé si alguien tiene preguntas o comentarios. Sí, tenemos aquí unas preguntas que nos han planteado y que queríamos como realizar. La primera, se podría decir como a manera de síntesis de lo expuesto, que el ecofeminismo es una rama más inclusiva y alternativa para un desarrollo integral del feminismo como estilo de vida.
Esa es la pregunta. Pensé que iba a decir algo más. Sí, sí. Y sí, es que, o sea, un feminismo que no tome en cuenta el aspecto ecológico realmente en esta coyuntura global me parece que no es ni siquiera, o sea, discutible, ¿ya? O sea, es como vea el desastre en el que estamos, en el apocalipsis, o sea, realmente, digamos, un feminismo que no tome en cuenta el aspecto ecológico realmente no me parece que esté como en la realidad de este momento. Entonces sí me parece que es como la vertiente más como, de ahí sí, más integral, sí, de los feminismos. Ujú. Perfecto, muchas gracias. La otra pregunta es, ¿cómo lograr pasar esa teoría que usted nos conversaba del ecofeminismo, que se plantea desde la academia, a espacios más públicos y al alcance de todas las personas, como para lograr esta integración mayor? Yo diría que, o sea, primero que todo es una pregunta relevante, ¿verdad? O sea, habría como que plantear como acciones concretas, ¿verdad? Para poder llegar más como a las comunidades. Pero si ustedes se fijan, hay muchas prácticas tradicionales costarricenses que ya son ecofeministas. Entonces yo iría un poco más allá y diría que es recuperar prácticas ancestrales preexistentes que ya son ecofeministas. Pregúntenle a sus papás, ustedes son muy jóvenes, pero pregúntenle a sus papás del patio de las abuelas. Pregúntenles del hueco donde se ponían los desechos orgánicos. Todas, eso era una práctica de sentido común. Lo que pasa es que el sentido común no es tan común ahora, ¿verdad? Entonces, a ninguna abuela o abuelo se le ocurriría botar las cáscaras del picadillo a la basura. Eso era impensable, se ponía en el patio. ¿Qué es eso? Compost, eso es compostaje. Que ahora haya composteras súper así, súper sofisticadas, que cuestan 75,000 pesos o lo que sea, eso es otra cosa, pero, o sea, eso no se estudió en ese momento, esas prácticas ya existían, ¿verdad? El uso de los pesticidas es también muy nuevo, o sea, antes se practicaba la agricultura más orgánica y como la permacultura, como sembrar frijoles y maíz juntos, qué sé yo, para la oxigenación de la tierra y tal. O sea, entonces yo diría que en respuesta a esa pregunta, que sí es relevante, pero que realmente es más que todo una recuperación, porque las prácticas ecofeministas ya existían. Y también hacerlo con el ejemplo, ¿verdad? Como te digo, o sea, hay como prácticas que se van adquiriendo, no sé, si ustedes viven en una casa con su familia y ustedes empiezan a practicar algo, la gente lo empieza a hacer, ¿verdad? Realmente es como, y conversar también, yo entiendo que conversar de maneras no hostiles también como que ayuda mucho, ¿verdad? O sea, como tener una cercanía a esos temas que no sea como desde la agresividad, sino eh, como de construcción colectiva. Eso diría yo. Muchas gracias. Y la última pregunta que tenemos por acá es, en esta parte englobante, igual va como de la mano con esta globalidad del ecofeminismo, que no solo involucra, como usted ya mencionó, lo que son mujeres cisgéneros, sino que es como desde una óptica más amplia y que abarca a estas mal llamadas minorías, ¿verdad? Para hablar por una igualdad más justa. ¿Cómo se puede enlazar a la comunidad sin caer en un análisis desde el privilegio, que era lo que usted decía al principio? O sea, en eso como tratar como de ampliar un poco más cómo podemos evitar hablar desde el privilegio según nuestras condiciones, ¿verdad? Porque no solo lo que usted mencionaba bueno, el privilegio de ser hombre o el privilegio de ser blanco o el privilegio de poder caminar, de poder hablar, o sea, ese tipo de cosas. Yo creo que como que yo contestaría esa pregunta como más alineada a lo que contesté a la anterior, ¿verdad? O sea, entendiendo que no es como una imposición de un saber que yo creo que es nuevo, sino una conversación
respecto a saberes que en realidad o sea, son preexistentes inclusive a nosotras mismas, ¿verdad? Y yo también creo que esta discusión se puede como propiciar, ¿verdad? Empezando por el principio, o sea, empezando en primera persona, ¿verdad? Entonces, yo, ¿verdad? Adriana, ¿en qué momentos o en qué posiciones tengo privilegio y en qué otros momentos tengo desventaja, ¿verdad? Y ser como muy consciente de eso. El ejercicio de, o sea, de acercarse a estas discusiones sin miedo a enfrentarse al propio privilegio debe ser el paso número 1, ¿verdad? Y es un concepto como que yo como que sí cojo prestado mucho de la permacultura, ¿verdad? La permacultura es un tipo de agricultura que dice, use lo que tiene, use lo que está alrededor y no desperdiciar nada. Entonces, esto se puede usar como metafóricamente, es decir, no desperdiciar alguna oportunidad de una discusión que vaya a ser productiva, ¿verdad? O sea, no sé, como por ejemplo, de las asociaciones de estudiantes, ustedes que, o sea, las veo súper organizadas y súper empoderadas y eso, cuando yo era estudiante, jamás, o sea, y las felicito mucho. Eso se puede volcar a esfuerzos ecofeministas, ¿verdad? De las cuales, pues ir, esta charla puede ser un primer momento. Después puede ser, sí, no sé, plantear eso de los comedores, plantear poner una compostera en las facultades, ahora que regresamos a lo presencial, y basado en eso, empezar a explorar, ¿verdad? De manera comunal, o sea, cómo las prácticas ecológicas son en realidad prácticas ecofeministas, o podrían llegar a serlo, ¿verdad? Y explorar como todas las posibilidades de acción en ese sentido. Perfecto, no, más bien muchas gracias por esta pequeña introducción que en realidad siento que sí fue de bastante provecho y como para ampliar estos conocimientos y estos conceptos que, que tienden a estar como en nuestro medio, pero que se ignoran, ¿verdad? Y, y que, y que cada vez es como más importante ir destacándolos y ir como poniendo esa llamita para que las personas también sigan investigando más al respecto. Entonces, le agradecemos mucho, como le comunicó mi compañera Nicole al inicio, la idea es postear esto en nuestras redes, el video, para que llegue a más personas, ya que, bueno, el día de hoy también teníamos varias introducciones y una serie de actividades que también imposibilitaron que otras personas se conectaran. Pero entonces, para que puedan verlo más adelante, lo vamos a postear en nuestras redes. Entonces, estaríamos y muchas gracias por Gracias la a ustedes. participación. Chao, lindo día. Muchas Igualmente. gracias. Hasta luego. Hasta luego.